Start, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. Roll program. Performance reducing the stress on the shuttles and brings to the sound area. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mientras vemos este velo que se corre en esa imagen que tomó el Hubble años atrás de Plutón y la nueva imagen que disponemos de Plutón a través de su sonda Nuevos Horizontes. ¿Cuántos sentimientos realmente, cuántas emociones estos días en los que hemos visto estas fotografías magníficas de Plutón? Nuevos Horizontes, una nave espacial que viajó durante, 9 años, llegó finalmente tras un viaje de 4.500 millones de kilómetros al planeta Plutón, y ya ha habido diversas conferencias de prensa en las que poco a poco se van anunciando resultados, tanto de su luna Charón o Caronte como Plutón. Por ejemplo, que se ha detectado metano en la atmósfera, también en el suelo, se ha detectado nitrógeno, escapes de nitrógeno, regiones muy distintas tanto en Plutón como en su luna. En el mismo Plutón hay zonas brillantes, hay zonas oscuras, presumiblemente las zonas brillantes se trata de hielo. También se ha confirmado el diámetro que tiene Plutón, un tema, digamos, que no se conocía con exactitud, está alrededor de los 2.370 más o menos 20 kilómetros, y lo convierte por el momento en el objeto más grande del cinturón de Kuiper. También se ha dicho que es menos denso de lo que se pensaba, aparentemente tiene más hielo. Hay menos metano en las regiones oscuras. Las regiones polares tienen una composición completamente diferente, justamente en las regiones más oscuras. En cuanto a la luna Charón, se habla de un diámetro de 1.200 kilómetros, es decir, estamos prácticamente con una luna que tiene la mitad del tamaño de Plutón, y esto tiene implicaciones para el sistema. Bueno, las fotografías han ido llegando, ha habido además un enorme, yo les diría, operativo de prensa por parte de la NASA. Allí en el Instituto Hopkins en Maryland, mientras vemos delimitadas algunas de las zonas, formaciones, cráteres, a las cuales por supuesto se le ha puesto nombres graciosos, nada definitivo todavía. El Gran Corazón, que en la última conferencia de prensa acaba de ser rebautizado como la zona Tombaugh, digamos, en homenaje a su descubridor Clive Tombaugh, cuando en el año 1930, 85 años atrás lo descubrió. También se conocían estas primeras fotografías en falso color para ver las distintas composiciones que puede tener la superficie de Plutón y de Caronte, que son dos cuerpos realmente bastante distintos. Plutón tiene atmósfera, Caronte no. Luego también se conocían en las redes sociales estas fotocomposiciones donde se ven todas las lunas del sistema solar y los dos planetas enanos, y algunos objetos del cinturón de Kuiper. Es decir, estamos viendo realmente los tamaños relativos porque esto está a escala. Así que realmente mucho para digerir, mucho para analizar en estas primeras horas, ¿no? Y una gran emoción en la sala cada vez que había anuncios importantes, por ejemplo en el momento en que se supo que la nave Nuevos Horizontes había llegado a su punto de mayor proximidad con Plutón, unos 11.600 kilómetros, hubo como una señal y la sala explotó en aplausos, en abrazos, una gran emoción. Y nuevamente cuando se supo que había ya obtenido toda la información
necesaria varias horas después, es decir, que sus memorias realmente estaban llenas con toda la nueva información. Así que en la conferencia de prensa de este día miércoles por la tarde, comenzaron a mostrarse un par de increíbles fotografías de altísima resolución de Plutón y de su luna Charón. Por ejemplo, pudimos ver montañas heladas en Plutón y una visión bastante nítida de Charón. Plutón realmente sorprende con estas montañas. Estamos hablando de montañas que tienen 3.500 metros en un cuerpo que es helado. Así que ahí Alan Stern estaba, digamos, discutiendo un paper que él había presentado meses atrás y un poco bromeaba diciendo que justo en el día de hoy había sido aceptado, en el cual él proponía que además de dióxido de carbono, metano, nitrógeno, digamos, el hielo podía tener también agua, porque el agua, digamos, es mucho más sólida como para poder mantener montañas. Y las imágenes que hoy mostraron así parecen indicarlo, ¿no? Es decir, esto fue una enorme sorpresa, algo totalmente inesperado para los investigadores, ¿no? El hecho de que un cuerpo como Plutón pudiera tener montañas. Las montañas de Plutón probablemente se han formado en los últimos 100 millones de años. Digamos, lo que también ha mostrado Plutón es una superficie bastante joven. No se han encontrado cráteres, por lo menos en esta pequeña imagen que se encuentra dentro de la zona Tombaugh, como fue rebautizada, está dentro de lo que es la zona brillante del corazón. Por lo tanto, bueno, esto obliga realmente a los científicos y a los geólogos planetarios a tener que, de acuerdo a lo que decía en la conferencia de prensa, ponerse a trabajar y desarrollar todo tipo de modelos. Hay una cuestión que tiene que ver con, justamente, decían en la conferencia de prensa, de dónde saca Plutón el calor, la fuente de energía. En el caso de las lunas de los planetas gigantes, Saturno y Júpiter, se sabe que hay mareas gravitatorias, esto se llama fuerzas tidales, pero no es el caso de Plutón. Plutón tiene una luna, tiene 5 lunas, pero su luna más grande, que es Charón, es una luna que está completamente sincronizada, y ellos decían que cualquier calor que se haya generado en ambas, eso ocurrió en los primeros tiempos y eso ya, toda esa energía se extinguió. Por lo tanto, ahora hay que buscar otras fuentes de energía y estaban citando posiblemente la desintegración radioactiva de elementos como uranio, torio, en fin, algo que ocurre en todos los planetas, pero también podría ser, cuidado, con algún tipo de océano líquido que comienza a congelarse y el proceso de congelado despide calor. Así que también fue una de las cosas que realmente más me llamó la atención en esta conferencia de prensa. Y también las nuevas vistas de la luna Charón revela un terreno muy joven, ¿no? Y los científicos están sorprendidos también por la aparente falta de cráteres, con lo cual creen que también hay como, digamos, un proceso dinámico, ¿no? Es decir, que es una superficie bastante joven y que hay actividad, que no es un cuerpo completamente frío y muerto la luna Charón, ¿no? Hay allí una serie de acantilados y también de grandes fracturas. Bueno, hay un cañón impresionante que tiene unos 1000 kilómetros, digamos una enorme fractura en la corteza de Charón, probablemente el resultado de procesos geológicos internos, ¿no? El cañón tiene unos 7 a 9 kilómetros de profundidad. Y en la región polar norte de Charón también se pueden ver marcas en la superficie muy negras, muy oscuras, lo que sugiere que hay, no sé, algún tipo de depósito, de algún tipo de elemento químico, algún compuesto químico en la superficie. También la nave Nuevos Horizontes observó a los miembros menores del sistema. Estamos hablando de sus lunas, de sus 4 otras lunas, estamos hablando de Nix, Hydra, Styx y Cerberus. Incluso también se mostró una imagen muy pixelada de Hydra, que era una luna que hasta ese momento poco y nada se sabía. Ahora hay, digamos,
tamaños sugeridos. Hay un tamaño que se sugiere de esta luna de unos 43 por 33 kilómetros. Las observaciones también indican que la superficie de Hydra estaría cubierta por hielo de agua. Y bueno, imágenes futuras seguramente van a revelar, digamos, otras evidencias y otras pistas sobre la formación de estas y otras lunas, como ocurrió miles de millones de años atrás. Así que fue muy interesante. Alguien preguntó en la conferencia de prensa, entre otras cosas, sobre qué nos podía enseñar esto sobre la Tierra, y aquí Alan Stern, que es el director de la misión, dijo, bueno, resulta ser que la forma en la que se escapa el gas en la atmósfera de Plutón, ojo, no se habló mucho de esto en la conferencia de prensa de hoy, dijeron que le iban a seguir hablando más el viernes, se ocuparon más de la superficie de Plutón y de Charón, pero Einstein dijo que la forma en la que ha ido perdiendo su gas nos recuerda mucho la forma en la que la Tierra perdió gas cuando recién estaba naciendo. O sea que tiene que ver un poco con los orígenes de la Tierra, una atmósfera que tenía mucho helio, dijo Stern, y que de alguna manera fue escapando. Así que, digamos, este proceso tiene mucho que enseñarnos también sobre los orígenes de nuestro propio planeta. ¿Y qué más podemos decir? Bueno, una zona oscura que tiene arriba Charón ha sido bautizada por el equipo como Mordor. También recuerdo que alguien hizo una pregunta sobre el vulcanismo. No se han detectado volcanes, pero tampoco lo han descartado. Y lógicamente estamos hablando de un grupo de gente que está con muy pocas horas, realmente han dormido muy poco. Los periodistas hacían preguntas y obviamente hay muchas cosas que todavía ellos tienen que modelar. Esto va a llevar meses y va a llevar años, ¿no? Es decir, recién están llegando las primeras imágenes y no han tenido tiempo todavía de procesarlas. La próxima conferencia de prensa va a ser el día viernes a las 2 p.m. hora argentina, así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Así que disculpen el apuro, este es un programa especial, digamos, de Ecomundo Estrellado, en el que estoy haciendo prácticamente con un voiceover y en off, y también para presentarles a un invitado muy especial para que reflexione y nos dé las primeras impresiones sobre toda esta información tan extraordinaria que está llegando, bueno, a más de 4.500 millones de kilómetros. Me refiero a un gran amigo que se llama Gonzalo Tancredi, que vive en Uruguay. Él es el vicepresidente de la División de Ciencias Planetarias de la Unión Astronómica Internacional, así que tengo el agrado y el gusto de conversar con él en el siguiente bloque. Una nota que pasamos en forma completa y en bruto en este programa que inmediatamente quiero poner a disposición de todos en la web. Bueno, estamos con Gonzalo Tancredi, que es doctor en astronomía, es un viejo conocido, amigo de la comunidad, obviamente a la que nosotros pertenecemos, que somos entusiastas por la astronomía. Él es vicepresidente actualmente de la División de Sistemas Planetarios de la Unión Astronómica Internacional. Bueno, Gonzalo, un gusto charlar contigo. Te habrán realmente llevado loco por estos días, por estas últimas horas que la nave Nuevos Horizontes pasó por su punto más próximo a Plutón, ¿no? Sí, ha estado muy movido el tema por los resultados que está enviando esta misión y también justamente por el tema Plutón en sí, que es un tema que ha dado que hablar mucho en los últimos años. Claro, y vamos a recordar, para el que no lo sabe, que Gonzalo tuvo una participación en la nueva categorización de Plutón como planeta enano. ¿Te sentís ahora tal vez el hombre más odiado del planeta? Bueno, sin duda, digamos, los sentimientos pueden ser diferentes dependiendo de las comunidades a las cuales nos estemos refiriendo. Yo creo que a nivel de la comunidad norteamericana había un sentimiento muy cercano a Plutón. Creo que muy motivado por lo que representa Plutón en cuanto a ser el planeta descubierto por los norteamericanos, sí, pero también por el nombre, digamos, por el hecho de la asociación. Ustedes saben que Plutón en inglés es Pluto, digamos, y cuando uno hace referencia a Pluto no piensa en el planeta o el actual planeta enano, sino piensa más bien en el personaje de Walt Disney. Bueno, creo que todos esos marcaban una serie de lazos, pero en otras partes, digamos, fue una resolución bien aceptada.
Decime, el diámetro ya aparentemente verificado por la nave de Nuevos Horizontes, que estaría en los 2.370 kilómetros, ¿vos crees que hace repensar el estatus que tiene actualmente o no? ¿Para vos tiene que seguir siendo tan planeta enano como siempre? En las últimas estimaciones de otros objetos de tamaño comparable a Plutón en esta región del sistema solar, en particular del objeto Eris, que es de poco más también de 2.300 kilómetros, o sea, prácticamente son en tamaño muy similares. Con lo cual, digamos, esa discusión que se daba sobre el principio de los 2000, más cercano al 2005, 2006, de si Plutón era considerado planeta, Eris también debía ser considerado planeta, se mantiene, más allá de que Plutón sea algunos kilómetros más grande. Y también es posible que haya otros objetos todavía sin descubrir en esa región del sistema solar aún mayores que Plutón, ¿no? Entonces, o sea, de ese orden de tamaño. Con lo cual, digamos, no cambia para nada, a mi entender, la definición adoptada, porque ese diámetro, ese valor preciso del diámetro no estaba impuesto en la definición. Son otra serie de criterios los que se utilizan. Está bien, me reía porque Alan Stern, que es el que dirige la misión, en la conferencia de prensa dijo: pregúntenme cualquier cosa menos el tema de la categorización de Plutón. Planeta enano no, hay cosas mucho más importantes ahora, y tiene razón. ¿Cuáles son las primeras impresiones que vos vas recibiendo en la medida que están comenzando a llegar imágenes? Todavía no se conoce mucho la ciencia sobre Plutón, los análisis y las evaluaciones de su geología, pero ¿qué impresión te da? Bueno, sin duda, también haciendo referencia a Alan Stern, la frase que dio el otro día referido a que con estas imágenes tenemos geología para poder analizar la superficie de Plutón. O sea, empiezan a aparecer una cantidad de rasgos interesantes, como por ejemplo superficies con diferentes niveles de brillo, o sea, diferentes, lo que nosotros denominamos albedo, que hace referencia a la presencia de materiales diversos, en particular una zona muy brillante que marcaría la presencia de hielo fresco frente a otra zona más oscura que podría tener, digamos, otro tipo de composición y otro tipo de origen. A su vez, comenzamos a identificar cráteres a nivel de la superficie que nos van a permitir hacer un conteo de cráteres y datar la superficie, o sea, darle una edad a esa superficie, y a su vez analizando en forma comparativa con Caronte. Tenemos que tener presente que Plutón tiene una atmósfera muy débil, pero una atmósfera que cíclicamente se expande y luego se congela a medida que Plutón va alejándose del Sol y perdiendo temperatura. Pero Caronte, que es un satélite de tamaño muy comparable al de Plutón, o sea, es la mitad en diámetro de Plutón, no tiene una atmósfera. Entonces ahí podemos ver comparativamente dos objetos que están muy cerca uno de otro, están también a distancias, a la misma distancia al Sol, cómo es el comportamiento de uno con y sin atmósfera. ¿Qué sorpresas, a tu juicio, nos ha dado hasta ahora las primeras imágenes que están llegando? ¿Se ha encontrado algo inesperado o estaba todo dentro de las expectativas de los planetaristas? En principio, digamos, es poco todavía lo que tenemos de datos. Por una parte, digamos, los responsables de la misión van informando de algunos datos, pero no de todo el cúmulo de información que se está recogiendo, con lo cual, digamos, uno tiene solamente titulares. A su vez, también está el problema de que la mayor parte de los datos se van a ir recibiendo en los próximos días y en los próximos meses, ya que el ancho de banda de comunicación con la sonda espacial es muy limitado y hace que la comunicación sea muy lenta. Pero de estas informaciones, bueno, como decía, esta información respecto a las características de la superficie, también algunas características referidas a las temperaturas a las cuales podría estar la superficie. No tenemos una medida directa, pero a partir de modelos se va a poder saber. Y también ver justamente cuál es el estado actual de la atmósfera, ya que hemos visto que la atmósfera se ha ido enfriando en los últimos años y el material comienza a congelarse en la superficie. Pero creo que es muy prematuro todavía
se ha descubierto metano y se ha descubierto escapes de nitrógeno, aparentemente, ¿no? Sí, metano, nitrógeno, también CO2, o sea que en fase gaseosa y en fase sólida. Así que son todos gases que ya se esperaba que se encontraran y ya se habían detectado en la atmósfera de Plutón. Los estudios de la atmósfera de Plutón han sido bastante interesantes porque no es una atmósfera que se observe directamente, sino se podía inferir o estudiar especialmente a partir de las ocultaciones. O sea, cuando una estrella pasaba por detrás de Plutón, o más bien que Plutón pasaba por delante de la estrella, disminuía el brillo de la estrella, pero ese pasaje muy rápido a través de la atmósfera de Plutón hacía que pudiéramos estudiar, y en eso ha habido una participación importante también de la comunidad latinoamericana en este tipo de ocultaciones de estrellas por Plutón. ¿Cómo es la superficie de Plutón? Es decir, tenés hielo, bueno, han aparecido también zonas oscuras, ha aparecido esta formación que tiene como una fisonomía de un corazón, que es mucho más brillante que el resto de las regiones. ¿Cómo es, para explicarle a la gente, el suelo de Plutón? ¿Qué uno podría encontrar en el suelo de Plutón si uno estuviera en la superficie? Y sin duda lo que son es hielo con cierta mezcla de polvo, pero el principal componente es hielo. Cuando estamos hablando de hielo a las temperaturas a las cuales está la superficie de Plutón, temperaturas del orden de los entre 35 y 55 Kelvin, o sea, estamos hablando de temperaturas de menos 220, menos 250 grados Celsius, el hielo de agua se comporta como una roca, digamos, tiene la dureza de la roca, pero a su vez existen hielos de otros volátiles, digamos, como por ejemplo, como mencionamos recién, el metano, nitrógeno, CO2, y ese es el hielo que puede sublimarse a esas tan bajas temperaturas. Entonces, lo que vamos a encontrar, o lo que se observa, es una superficie cubierta de hielos, pero hielos de diferente composición, hielos variados, y a su vez, dependiendo de la coloración, uno puede inferir si el hielo es más fresco o más expuesto a la radiación por mucho tiempo. Entonces, de ahí que esa coloración diferente va a estar asociada a los diferentes tipos de hielos y a la antigüedad de esos hielos. ¿Qué podría esperar si uno estuviera parado en Plutón, digamos, con un traje espacial y mirando el cielo en Plutón? O sea, que en general uno tenía la idea de que uno vería el Sol contra el espacio oscuro. Sin embargo, últimamente también he leído que no, que cuando es de día, un mediodía en Plutón, es una especie de cielo encapotado aquí lleno de nubes. ¿Esto es así? ¿O se ha modificado esta visión en la medida que Nuevos Horizontes ha obtenido nuevos elementos de lectura? Bueno, por una parte tenemos que tener presente que el día en Plutón demora unos 6 días, o sea, 6 días demora en dar una vuelta completa. A su vez tenemos que tener en cuenta dónde nos ubicamos, porque Plutón y Caronte tienen lo que llamamos una sincronización total, o sea, el periodo de revolución de Plutón, el periodo de revolución de Caronte en torno a su eje y el periodo orbital de Caronte en torno a Plutón son todos el mismo, de 6 días y 9 horas. ¿Qué es lo que conduce esto? Al hecho de que Plutón y Caronte siempre se muestran la misma cara. Entonces, si estamos en el hemisferio de Plutón que está viendo hacia Caronte, siempre le vamos a tener a Caronte encima del cielo, en nuestro cielo, digamos. Y si estamos en el hemisferio opuesto, vamos a tener a Caronte invisible para nosotros. Con lo cual, y a su vez, como decíamos, Caronte es un objeto de tamaño comparable a Plutón, o sea, bastante grande en forma comparativa, lo vamos a ver como un objeto brillante en el cielo si estuviéramos en el hemisferio que puede observar a Caronte. En cuanto a la atmósfera, también, como decía, la atmósfera es cambiante. Hay una atmósfera que está presente cuando Plutón está cerca del Sol, como ha estado en los últimos años pasando por el perihelio, pero es una atmósfera que se congela totalmente cuando llegamos a las distancias mayores, cuando se encuentra en el afelio. Entonces ahí esa observación va a depender de
a la distancia a la cual nos encontremos. Y lo otro, finalmente, es que la atmósfera es una atmósfera muy tenue. Es una atmósfera cientos de miles de veces o decenas de miles de veces más tenue que la atmósfera de la Tierra. Entonces, la formación de nubes densas la descarto totalmente. Es una atmósfera muy transparente. Está bien, ha sido más que claro tu explicación. ¿Hay sorpresa porque todavía no se ha encontrado otra luna? Es como que el equipo de Nuevos Horizontes esperaba encontrar más lunas, ¿no? Es decir, además de las 5 que tiene. Sí, bueno, las lunas, digo, tienen características bastante diferentes. O sea, tenemos una luna, un satélite muy grande como Caronte, y satélites más pequeños, mucho más pequeños, de apenas unas decenas de kilómetros, que son los otros que se han descubierto más recientemente por parte del telescopio espacial Hubble. Era de esperar poder encontrar otras lunas. Igual, la dinámica del sistema es bastante compleja, porque estamos hablando de un sistema binario, o sea, por la similitud en tamaño y en masa entre Plutón y Caronte. Entonces es una dinámica bastante compleja y quizás no sea muy estable la presencia de satélites, por lo menos de satélites interiores. Así que por ahora... ¿Y anillos? ¿Por qué se habló en algún momento de la posibilidad de encontrar anillos en Plutón, ¿no? Siendo un planeta rocoso, pequeño. Bueno, hay uno de los descubrimientos más interesantes en el sistema solar de los últimos 2-3 años. Fue también liderado por astrónomos latinoamericanos, y ha sido el descubrimiento de anillos en torno a un objeto que llamamos de la categoría Centauro, o sea, un objeto que se ubica entre las órbitas de Júpiter y de los planetas más exteriores, Saturno y Urano. Fue el objeto Chariclo, del cual hemos descubierto la presencia de anillos. Sí, tengo amigos aquí en la Argentina que participaron en las observaciones. Sí. Fue una red de observadores de Brasil, liderada por Brasil principalmente, Argentina, Uruguay y Chile, en la cual, digamos, participamos un numeroso grupo de astrónomos, tanto profesionales como aficionados, porque hubo una participación importante de astrónomos aficionados en esta tarea, que a través de una ocultación de Chariclo, o sea, ocultación de estrellas por parte de Chariclo, permitió la detección de anillos. Y Chariclo es un objeto mucho más pequeño que Plutón. Estamos hablando de un objeto de apenas un centenar de kilómetros. Entonces, los anillos, que antes se pensaba solamente eran una característica de los planetas gigantes, Saturno sin duda el más conocido, pero también los otros planetas gigantes han presentado la característica de anillos. Además de eso, podríamos encontrar anillos en objetos más pequeños, con lo cual era de esperar que pudiera haber anillos también en el caso de Plutón. No obstante, todavía no tenemos muy claro cómo es que, más que cómo que se forman, cómo permanecen los anillos. Si los anillos son sistemas estables que pueden perdurar por millones de años, o son sistemas que pueden desaparecer en escalas de tiempo más cortas. Entonces, quizás el fenómeno de anillos es un fenómeno pasajero, digamos, que de corta duración, y pudo haber tenido y luego desaparecido. Decime, ¿la corteza de Plutón puede soportar la presencia de montañas? Una de las características de Plutón, y justamente una de las características que lo hace planeta enano, es que se encuentra en equilibrio hidrostático o próximo al equilibrio hidrostático, y tiene una forma cuasi esférica. Eso hace que se pueda, digamos, soportar, dependiendo de la rigidez del material, pero estamos hablando, como decíamos, de hielo, se pueda soportar la presencia de montañas. No tengo un cálculo preciso de cuáles serían las alturas máximas, pero sin duda montañas de algunos kilómetros o por lo menos algunos miles de metros podría llegar a ocurrir en Plutón. No me parece que hasta el momento se haya señalado la presencia de montañas, puedo estar equivocado, pero de todas maneras la información evoluciona constantemente. Pero en el caso de Caronte, por ejemplo, se detectó la presencia no de montañas, pero sería el fenómeno inverso, de un gran cañón. Un gran cañón, sí. Comparable al cañón del Colorado, digamos, aún mayor que el cañón Colorado. Eso sería una depresión grande
en la superficie de Caronte. ¿Lo ves a Plutón realmente distinto? ¿Alguien ha hecho comparaciones, por ejemplo, con Tritón? Alguno dijo que incluso de lejos hasta parecía Marte. ¿O realmente parece un mundo muy distinto a, sobre todo, todas las lunas que hemos descubierto en el sistema solar, ¿no? No, yo creo que hay similitudes, por ejemplo, con el caso de Tritón. Fue visitado por una de las sondas Voyager con imágenes con bastante detalle. Y es similar, digamos, a otros satélites externos, o sea, lo que llamamos satélites helados de los planetas gigantes. Creo que comparten, digo, varias características, pero el detalle en sí, digo, va a venir, como decía, en los próximos días. Decime, ¿se acabó la magia? ¿No quedan ya enigmas por resolver después de que hemos recorrido prácticamente todo el sistema solar? Algo parecido dijo hoy John Grunsfeld, que es uno de los, no sé cómo llamarlo, funcionarios de la NASA, que voló 5 veces en el transbordador espacial. No lo dijo exactamente así, pero dijo, bueno, es como que con Plutón se ha completado, ya no quedan incógnitas por resolver. Creo que está muy lejos de ser cierta esa afirmación. Te pongo un caso. Una de las misiones que me parece más interesantes que está en proceso, por una parte tenemos la misión Rosetta a un cometa que nos está dando información tremendamente interesante sobre las características de este tipo de objetos. Creo que en ese sentido ha sido muy llamativa, digamos, la misión. Los resultados han sido espectaculares y en cierta forma asombrosos. Creo que generó asombro una serie de observaciones de Rosetta. Increíble. Pero otra de las misiones que a mí me interesa mucho, no porque esté participando y ni siquiera sea un tema de mi trabajo de área, pero sí que puede despertar gran cantidad de resultados interesantes, son las misiones a los satélites galileanos, a los satélites de Júpiter en particular, a Europa y Ganímedes. Hay misiones en curso a estos satélites porque son satélites helados que pueden tener océanos debajo de la superficie y océanos que pueden llegar a accederse en futuras misiones. Entonces, una misión con un submarino, digamos, a visitar uno de estos satélites sería espectacular. Sí, realmente sí, de ciencia ficción, ¿no? Vos sabés que alguien preguntó, nunca falta el que lo hace, ¿cuál es el beneficio de estudiar Plutón? ¿Cuál es el beneficio de gastar tanto dinero? Alguien dijo, posiblemente esta foto sea la foto más costosa en la historia de la humanidad. Yo creo que la misión costó unos $650 millones, hay misiones todavía más costosas, ¿no? Además ni hablar del programa tripulado de la NASA. Pero, ¿cuál es el beneficio? A ver, contame. No es que yo lo dude, te quiero escuchar a vos, a ver, convéncenos. Yo creo que lo que estamos tratando de responder con este tipo de misiones espaciales son las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad desde la antigüedad. O sea, preguntas relativas al origen de nuestra Tierra, al origen del sistema solar y al origen de la vida en la Tierra. No así quizás al origen del universo, para eso hay otro tipo de estudios, pero en particular estas 3 preguntas que te decía anteriormente, que son preguntas básicas, fundamentales, que han preocupado a las civilizaciones de todo tipo, que hemos elaborado teorías, religiones, intentando dar explicación a estas preguntas. Bueno, son preguntas en las cuales no van a quedar resueltas con la misión New Horizons, pero nos van a seguir aportando elementos sobre cómo se formó nuestro sistema solar, en particular la región exterior del sistema solar, cómo esa región exterior del sistema solar en su proceso de formación pudo haber influido en el desarrollo del resto del sistema solar a través de procesos como, por ejemplo, el bombardeo tardío, y cómo eso puede haber influido en la aparición y el desarrollo de la vida en la Tierra. Creo que todas estas temas van a estar presentes en los resultados que está enviando la misión New Horizons. Y además yo creo que está también la cuestión un poco más filosófica, ¿no? Decía una profesora de ciencias por allí, gracias equipo de Nuevos Horizontes por hacerme sentir un chico nuevamente, ¿no? Porque de alguna manera todos estos logros de la humanidad, bueno, son logros que nos hacen sentir una vez más que somos una raza de exploradores, ¿no? La curiosidad innata, la capacidad de asombro,
Yo sabés que trabajo mucho con chicos, con mi planetario móvil, y noto permanentemente esa curiosidad que tienen los más chicos, tantas ganas de aprender viendo el cielo estrellado. Hoy alguien me decía, bueno, es que lo que pasa es que tal vez la astronomía y la exploración espacial es la realidad más parecida a la fantasía, ¿no? Todo este tipo de temas, todo este tipo de imágenes, datos, despiertan el interés del público en general, y creo que eso también tiene que estar presente al momento de pensar estas misiones espaciales. Nos abren la cabeza, digamos, nos hacen pensar que hay problemas importantes a resolver, más allá de los problemas cotidianos. Y que la humanidad tiene un deber en cuanto a poder atacar y resolver estos problemas. Creo que son misiones también educativas, y por eso la inversión que tienen estas misiones en la publicidad, o sea, la información al público. Podrían ser misiones que se quedaran con los resultados y no los hicieran públicos, pero invierten una gran cantidad de dinero en prensa para poder informar a la opinión pública y a la comunidad en general sobre los resultados de esta misión. Bueno, ahora habrá que esperar que la nave Nuevos Horizontes empiece a transmitir probablemente mañana fotos de más resolución, que empecemos a conocer también el contenido, los primeros análisis que está haciendo el equipo de científicos, que hoy se le ha tenido que pasar todo el día contestando a los medios de comunicación como vos, que son la persona más cercana y más próxima que tenemos. Y luego, bueno, en Nuevos Horizontes sí, aparentemente luego va a estudiar otros objetos, un par de objetos del cinturón de Kuiper, ¿no? Sí, ese es el objetivo, digamos, poder continuar la misión y aproximarse a otros objetos que quizás no estén descubiertos todavía. Lo más probable es que no son objetos conocidos, o sea, hay que hacer una búsqueda ahora de objetos que estén en la trayectoria de salida de la misión New Horizons, de salida, digamos, después del encuentro con Plutón, y poder que pueda hacer las maniobras como para poder tener una aproximación a estos objetos. Es una misión que de hecho tenía una denominación diferente hace tiempo atrás, que era la Pluto Kuiper Express, o sea, era la misión express por la rapidez del viaje, tan solo 9 años hasta Plutón, pero continuar más allá de Plutón hacia objetos del cinturón de Kuiper o cinturón transneptuniano. Nosotros preferimos hablar más del cinturón transneptuniano o cinturón capaz de Edgeworth-Kuiper, o hasta algunos decimos de Edgeworth-Kuiper-Fernández, por el papel que hubo de diferentes investigadores, incluido nuestro colega uruguayo Julio Fernández, en lo que sería, digamos, la propuesta de la existencia de un cinturón de objetos más allá de la órbita de Neptuno. Este tipo de objetos del cinturón de Kuiper, este tipo de asteroides, son muy distintos de los asteroides que están entre Marte y Júpiter. Sí, básicamente unos son objetos rocosos, en el caso de los asteroides entre Marte y Júpiter, y los otros son objetos helados, ¿no? Posiblemente de esa región del cinturón transneptuniano provengan los cometas, y ahí justamente es una de las propuestas que hizo Julio Fernández en el año 1980, de que los cometas de corto periodo provenían de esa región transneptuniana. Y fue ese uno de los motivos por el cual sobre fines de la década de los 80 y principios de los 90 se hizo una búsqueda exhaustiva para encontrar objetos en esa zona, que culminó con éxito en el año 1992. Así que son objetos que tienen características entre asteroides y objetos transneptunianos muy diferentes en cuanto a composición química. Y a todo esto, Gonzalo, ahora hay que ver de dónde viene el agua de la Tierra, porque aparentemente los análisis del agua en el cometa Churyumov-Gerasimenko no tendrían, digamos, una composición, ¿no?, parecida a la de nuestro planeta. Y ahora hay que ver de dónde vino el agua. ¿Vino de otros cometas? ¿Vino de asteroides? ¿Del cinturón de Kuiper? Sí, como decía antes, digamos, todavía quedan muchas preguntas por responder.
Esa es otra de las preguntas fundamentales. Pero es fundamental porque por allí de ahí vino la vida, ¿no? Exactamente, no concebimos, tal cual entendemos nosotros, el proceso de formación de la vida sin la presencia de un medio fluido como el agua. Entonces es fundamental saber de dónde viene el agua presente en nuestro planeta. Yo creo que no hay que descartar todavía el origen de agua en los cometas, dado que por ahora la muestra de cometas que tenemos es bastante limitada. La muestra de cometas que tenemos, de las cuales consideramos o se ha podido medir un parámetro crítico, que es la razón deuterio e hidrógeno presente en el agua, que es la que nos determina qué tipo de agua hay en la Tierra y qué tipo de agua hay en los cometas. Entonces, todavía creo que falta hacer una serie de medidas para poder saber bien de dónde vino el agua de nuestro planeta. ¿Líquido en Plutón? ¿Subterráneo? Podría llegar a haber, hay algunos modelos del interior de Plutón que indican que podría tener la presencia de un océano líquido, sin duda a partir de las medidas que se hagan de la sonda New Horizon y de los modelos de los interiores planetarios, se va a poder saber con más detalle si existe o no este núcleo líquido de agua líquida, océanos, en el interior de Plutón. Bueno, para finalizar, Gonzalo, ¿cuál sería tu misión favorita de aquí en adelante? La misión de tus sueños que podrían encarar las agencias espaciales. Un viaje, por ejemplo, a Europa, la NASA ya lo ha planificado, no sí, con un submarino todavía. Hay otras de las misiones en las cuales también en ese caso tenemos alguna participación, que es una misión para testear la deflexión o el desvío de un asteroide que pudiera estar en dirección de colisión con la Tierra. Es la misión AIDA, sí, que va a aproximarse a un asteroide binario, o sea, son dos asteroides próximos, y se va a enviar un proyectil a impactar al objeto más pequeño para ver el desvío que tiene y cómo la técnica de impacto podría llegar a desviar un objeto que pudiera venir en colisión con la Tierra. Creo que es una de las misiones también que significa un desafío tecnológico muy importante, en la cual, digamos, estamos intentando colaborar en lo que hace a la modelización del proceso de impacto, a la caracterización del interior del objeto, etc. Es una misión ya aprobada esa para el año 2022, ¿no? Que participa la Agencia Espacial Europea y la NASA también, ¿no? Exactamente, participa la Agencia Espacial Europea y la NASA. Es una de las misiones, digamos, más interesantes que está planteada para los próximos años. Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho tu participación en el programa. ¿Vos crees que en las próximas reuniones de la Unión Astronómica Internacional no se va a tratar el tema Plutón? No has escuchado nada en ese sentido. Bueno, ahora tenemos en agosto una nueva asamblea de la Unión Astronómica Internacional en Hawái, en la cual, digamos, no está planteado la discusión de este tema en el orden del día. Más adelante vamos a tener en Uruguay, ya te lo voy anunciando, en el año 2017 la mayor reunión a nivel internacional en este tipo de temas de cuerpos menores, la reunión Asteroides, Cometas y Meteoros, con la participación de cerca de 500 investigadores de todas partes del mundo. Se va a hacer en Montevideo sobre marzo del año 2017. Y bueno, ahí van a ver los resultados de todas estas misiones espaciales. ¿Sabes qué? Que me quedo con la imagen de Claude Tombaugh, que en el año... Él tenía 24 años cuando descubre al famoso planeta X, luego de estar años trabajando, después de haber hecho, digamos, no sé cuántas fotografías. Yo estuve en el observatorio Lowell en Flagstaff, no sé si vos tuviste la oportunidad de estar, y ver, digamos, las placas, y ahí se ve muy bien cómo aparece el puntito y desaparece. Parece increíble que casi 85 años después hoy tengamos esa imagen de ese planeta, cuando años atrás era solo un pequeño puntito que se veía en las placas, ¿no? Un poco con esa imagen nos tenemos que quedar de lo que puede lograr el hombre y la humanidad cuando realmente se propone algo. Sí, sí, sin duda, digamos, el desarrollo tecnológico que ha habido en el último siglo es impresionante y eso nos ha cambiado la cabeza, nos ha cambiado y por eso justamente está
el hecho del cambio de la definición de Plutón. Digamos. Tenemos toda una nueva cantidad de información que hace que cambiemos de percepción sobre cómo es el sistema solar. Gonzalo, gracias por tu generoso tiempo. Muy amable y hasta la próxima. Bueno, gracias a ti.